días a toda la audiencia de esta emisora, deseando que el Señor esté con ustedes y con nosotros en todo lo que tengamos que hacer, pensar, resolver en el día de hoy. La lectura bíblica estará tomada de distintos capítulos y distintos versículos. Los voy a decir primeramente para tomarlos en cuenta. Es Cantares capítulo 2, versículo 10 al 13. Cantares capítulo 3, del 1 al 4. Capítulo 4, del 12 al 16. Zacarías 6, 13. Segunda Samuel 12, de 13 al 14. Salmo 27, 4. Salmo 26, 8. Y Proverbio 9, versículos 1, 5 y 6. Vamos a hablar hoy del amor salomónico y no vamos a dibujar lo que no entendemos, sino que deseo de todo corazón que salga el perfume del huerto que conocía Salomón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hermanos, en la sangre de Cristo debemos estar listos para amarnos. Algunos piensan que son fieles al Señor si no se juntan con los de la otra iglesia. Hemos hecho como en el fútbol, donde solamente vale tu club. Y no es así. Otros dicen, lo que pasa es que la verdad está en mi iglesia. Hermano, te voy diciendo que la verdad es Jesús. Y Él se entregó por todos nosotros de igual manera. Y nos pidió que nos amemos. Son 3 libros de la Biblia de amor y de sabiduría. Estos 3 libros los escribió Salomón. ¿Y por qué se debe particularizar en este amor o en estos amores que manifiestan los 3 libros de amor y sabiduría que fue otorgados por Dios a él? Y nosotros no podemos pasar desentendidos de ellos. La Biblia es toda una expresión del carácter que tiene Dios, y ese carácter armónico y lleno de gracia en Jesucristo se manifiesta a través de una variedad de personas, en una variedad de tiempos, como entre tiempos cortos y tiempos largos, tiempos que están en las distancias y además situaciones en que fueron pronunciadas estas sabidurías e inteligencias divinas. En primer lugar, vamos a ver algo sobre la vida de Salomón. Saber cuáles eran los elementos emocionales, porque vamos a hablar del amor, que movían su vida interna y su vida externa. Que Salomón no era del primer matrimonio de David. Y tenemos que hablar un poquito de David también, porque Dios los entrelazó a Salomón, hijo de David, con su padre, y tuvieron ambos la participación de hacer una casa a Dios donde poner el arca del pacto que Dios les había dado. La orden de hacerlo se la dio a Moisés cuando estaban en el desierto. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, y aunque ya tenían una cantidad de pueblos conquistados,
todavía no habían podido conquistar Jerusalén, una zona geográfica que todavía ocupaban los filisteos. Y el pueblo de Israel, sin haber hecho una toma militar, sin haber hecho esa toma de la ciudad, convivían con los filisteos. Estas 12 tribus, y en la misma zona de Jerusalén, ubicada en la provincia de Judá, se ubicaron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá. Y se ubicaron frente al monte Moria y habitaron en ese monte, lugar desde donde soñaba con la ciudad de David. Él planeaba su conquista. Salomón venía de esa línea genealógica y por tanto, estudiando su historia, podemos decir que Salomón estaba lleno de altas virtudes, al igual que su padre David. Ya habiendo tomado Jerusalén, su padre David decide hacer un templo para guardar este arca del pacto. Pero se entienden Dios y David para que este edificio no lo haga David, sino su hijo Salomón. ¿Cómo podríamos entender el lenguaje de amor que tiene Salomón? ¿Cómo podríamos aplicar las ideas de Salomón en cuanto al amor? ¿Cómo amaba a su padre? ¿Cómo asumía su padre todo lo que hacía? ¿Y cómo eran de profundas sus convicciones y pensamientos en los hechos reales? Salomón aprendió de su padre un tipo de amor que no se conocía en la tierra y que nadie había hablado de él. Es un amor que no parte de lo emocional, sino que parte de su inteligencia y espíritu elevado. Un espíritu elevado hacia el trono de Dios y no perdiendo tiempo ni juzgando los amores de la tierra. David conocía a alguien que se le venía revelando desde muy chiquito, él tenía 9 años cuando era pastor de ovejas. Y él, por cuidar las ovejas que eran de su padre y de la familia, él enfrentaba a los leones que venían a comérselas, y dice que él metía la mano en la quijada del león y así le podía sacar la oveja que estaba queriéndose comer. Este mismo David, chiquito todavía pastor de oveja, estábamos en un tiempo donde Goliat, incircunciso, David lo vio como un incircunciso y vio también en ese momento que Goliat provocaba a los escuadrones de Jehová o al ejército de Saúl, vio a los escuadrones de Jehová no como era el regimiento, no veía un regimiento de soldados en la tierra, veía escuadrones con el concepto de Jehová, veía escuadrones como los que Dios necesitaba, escuadrones intocables, poderosos, así los veía David, respetuosos del reino, aunque ellos, el regimiento de soldados, estaban llenos de miedo y estaban sin saber qué hacer, no solo el regimiento, sino también su rey, Saúl. Y David desde sus 9 años, convertido a Jehová,
veía la voluntad de Jehová. No veía al león, veía una quijada donde podía llegar su mano. No veía a un gigante cuando lo miraba Goliat. Veía un pedacito de frente descubierta donde él iba a tirarle la piedra con la gomera. Él miraba al regimiento y no veía este regimiento muy terreno. Él lo veía como veía a Jehová. Me hago una pregunta. Nosotros, a los que Jesús nos califica de que no somos de este mundo, al igual que él dijo, yo no soy de este mundo, ustedes tampoco. ¿Cómo miramos a nuestro alrededor? ¿Cómo miramos todos los acontecimientos de esta tierra? ¿Miramos en la angustia de la tierra? ¿O miramos las cosas que nos suceden según lo estableció Dios? David y Salomón eran expertos en mirar no por lo que se veía, sino por lo que se establecía. Según lo establecido en la Biblia, hay dos tipos de ojos, los ojos naturales y los ojos espirituales. Y en David esto se puede comprobar. Y a veces en la vida tenemos que tomar decisiones según con los ojos que estamos mirando, tal o cual situación. Los miraremos y ellos nos informarán a nuestra psiquis de cómo actuar. David, con quien Salomón tenía la vida natural y espiritual tan entrelazada con la vida y aconteceres de la vida, se acostumbró a mirar la tierra de la misma manera que David. ¿Que saben cómo me gustaría explicarlo, cómo la miraban? La miraban pasando por arriba, pasando por alto, y que en ellos era preponderantemente la mirada del cielo. Estas que no se contraponen, sino que son niveles en la raíz del concepto, en los cuales naturalmente nosotros no tenemos acceso, sino es por el Espíritu Santo. Y muchas veces queremos resolver esos conceptos que nos parecen que son chocantes. Que nos parece a nosotros que se chocan entre sí. Y recurrimos a la ley para justificar nuestra interpretación, olvidándonos de que no hay sentencia de pecados, no hay más sentencia de pecados. Si no estamos viviendo en el tiempo del perdón de los pecados por la gracia abundante. Y si miramos desde los ojos naturales nuestros, nosotros jamás llevaremos nuestros juicios y juzgamientos al perdón. No los llevaremos al plano del perdón nosotros, porque este no es emanado por nosotros, sino por Él, por el perdonador a la gran medida. Él piensa con perdón. Por algo Jesús, muy generoso, nos enseñaba a que no juzguemos. No juzgarnos tiene que ver con poder amarnos.
amarnos de verdad, pasando por arriba de nuestras miserias, como lo hace Él. Y Él decía, misericordia quiero, que quiere decir amor a las miserias. Misericordia quiere decir amor a las miserias. ¿A qué miserias? A las que tenemos los unos y los otros. Los cristianos tenemos una manera de remitirnos a la ley, y cuando algún hermano o hermana está en algún problema, parece que nos entrara una inquietud por conocerle cuál es su pecado. Y herimos y lastimamos a nuestros hermanos, aunque te creas que está en la iglesia que tiene la verdad. Y el hermano no está en ningún pecado porque no hay más ley. Lo mismo que Satanás hizo con Jesús, hace con nosotros. Nos molesta en nuestras debilidades e inquieta nuestros espíritus y nos produce un problema, nos produce una preocupación que a veces con la ayuda de Dios nos es fácil salir y otras no nos es tan fácil salir. Cuando miramos las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, nos encontramos con que Dios le envió un ángel a Jesús para que lo sustente. Y cuando un hermano nuestro está siendo perseguido por Satanás, nosotros los hermanos, en vez de mandarle un ángel, le mandamos un juicio según la ley. Este tema ha herido y lastimado a muchos hermanos en el mundo dentro de la Iglesia de Cristo, donde algunos no han podido recuperarse más. Y seguramente tendremos que rendir cuenta de esto. Hablamos del amor, pero ¿cómo nos cuesta funcionar en él? De David sabemos que su primer hijo fue el hijo del dolor, podríamos decir. Y ese hijo murió del dolor porque murió. Y Salomón fue el segundo hijo de la pareja, que este sí fue la felicidad de David. Nació Salomón y vino el profeta y le dice a David que este hijo se llamaría Jedidía. Jedidía, el profeta era Naamán, y le dijo, este hijo se va a llamar Jedidía, que quiere decir amado de Jehová. Salomón fue rey a los 19 años. Él por su edad se sentía incapaz de gobernar a ese pueblo y él le pide a Dios sabiduría, estando en un encuentro muy particular con Dios. No solamente le da sabiduría a Dios, sino que junto con ella le da también prudencia. Jedidía es el nombre que el profeta Natán le puso a Salomón. Salomón o Jedidía es la misma persona. Es amado de Jehová. A diferencia del primer hijo también de Betsabé, a quien le fue remitido el pecado de David, esto está en 2 Samuel, capítulo 12, 3 y 14. Le fue remitido el pecado de David según la ley. Era así la ley. De Betsabé se sabe que fue mujer de Urías. Fue compañera de David hasta el último día de su vida.
o de la vida de este rey. Y estuvo muy atenta y participante de los acontecimientos que tuvieron que ver con la sucesión del trono de Salomón. Betsabé, la madre, célebre por su belleza, ya tenía renombre, era hija de Eliam, uno de los nobles de David. Ella parece haber sido una mujer de talentos y capacidad superiores. Opinan la teología que por las maneras astutas con las que se condujo y especialmente la astucia para hacer respetar lo que ya David había dicho acerca de quién lo sucedería en el trono, había dicho que era Salomón, pero hubo otro que se postuló por su cuenta y allí Betsabé actúa y el profeta Naamán también actúa porque David hizo respetar lo que él había dicho, que el sucesor del trono era Salomón. En sus escritos, Salomón deja ver los criterios solemnes del amor. Es posible que tanto su padre como su madre le hayan dado una buena formación emocional, capaz de equilibrar su mente al punto de imaginar y descubrir el amor de Cristo por la Iglesia apoyado en una pareja conyugal que no sería otra que la de sus padres. No obstante, y muy a la manera de ellos, saben pasarse a niveles que están muy por encima de la tierra, actitud que depende de esos ojos espirituales que siempre tuvieron tanto David su padre como Salomón su hijo, que también estaba lleno de la sabiduría de Dios, al cual Dios lo llamó cuando nació amado de Jehová. El rey David, de sus encuentros con Dios y con el profeta Natán, le habían sido expiados. A David le habían sido expiados sus pecados. Donde él, David, había pecado en medio de mucho sufrimiento, había tenido el duelo o había vivido en duelo por la muerte de su primer hijito que tuvo David y Betsabé, que según la justicia y voluntad de Dios debía morir. Y ya David, en otra situación con Dios, va a tener otro hijo también con Betsabé, que se llamará por Dios Jedidía, que lo busca en un lugar en esta tierra. Lo ubica, no es que le pone un nombre Jedidía, lo ubica en un lugar como amado de Jehová. Más que un nombre para este segundo hijo de David, es un lugar en esta tierra y en el universo. Lugar que Salomón ocupó con toda dignidad y como si conociera el universo más que el común denominador de las personas. Y acerca del universo, cabe hacernos una pregunta acerca de su lenguaje, del lenguaje de Salomón. Un lenguaje tan distinto a los profetas, un lenguaje tan distinto al común denominador de cualquier siervo de Dios en la historia. Por ejemplo, vamos a tomar unos versículos en el capítulo 2, donde dice: ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Es con este lenguaje y expresiones como Salomón
llama a su amada al amor. Hay algunas teologías que al amor que expresa Salomón les ha parecido bien llamarlo amor erótico. Me atrevo a decir que de erótico no tiene nada. Expresiones como estas: la lluvia se fue, se mostraron las flores, en su país se escuchan a las palomas, que la higuera dio sus higos y las vides están en cierne. ¿Cómo? Atiéndame bien. ¿Cómo podríamos sacarle el erotismo al lector o al que escucha para ver si el amor pudiera entrar por algún lado? Por cómo lo necesitamos al amor en esta tierra. Cuando Jehová le pone el nombre a Salomón, ¿cómo lo llama? Amado de Jehová. ¿Cómo presentó Dios a su Hijo Jesucristo? Exactamente en el mismo lugar. Este es mi Hijo amado, y en él tengo contentamiento. Estamos frente al Hijo amado de David y de Dios, y frente al Hijo amado de Dios, Jesucristo. Es un lenguaje de amados. Es un lenguaje de amados. Todo fue creado por el Hijo amado de Jehová. Y todo fue hecho por Él y para Él. Están hablando de sus cosas. Están hablando de su mundo. Están hablando de su ámbito. De todo lo que fue creado para los hijos amados. Ríos. Ahora estoy hablando del lenguaje del Hijo amado de Dios, Jesús. Él también habla de ríos, de higueras, vides, plantíos, uvas pisadas en el lagar, fuego, calles de oro, mar de cristal, bronce, sol, luna, estrellas, ovejas, cabras, redil, semillas, siembra, pedregales, espinos, tierra, arena, y podríamos seguir una mención interminable. ¿De qué hablan estos amados de Dios? ¿De qué hablan si no es de lo que fue hecho por el amado de Dios y para el amado de Dios? Para Él fueron hechas todas las cosas, y de allí saca los argumentos, tanto el Señor como Salomón. De allí salen los argumentos para hablar de los aromas de amor que pueden salir de los huertos. Y podríamos comparar el lenguaje del Hijo amado y del amado de Jehová, Salomón. Salomón, lleno de luz de Dios, descubre el amor de David, su padre. Descubre a Dios enseñado por sus padres, que había que continuar con la dinastía real hasta que llegara el rey sempiterno. Había descubierto que había que continuar con esa dinastía, como lo había dicho ya el Señor, dinastía real, hasta que llegara el rey sempiterno o siempre eterno. Y Salomón, en su profunda sabiduría, sabía que este futuro rey sería distinto.
muchos aspectos de las casas reales, al estilo de Babilonia, habían perdido su pureza en Dios y se habían incorporado cuestiones paganas, aunque David, tratando siempre de serle fiel a Dios. Salomón recibe de la misma voz de Dios las dimensiones para la construcción del templo. Él advierte en sus dimensiones, en esta construcción que le toca hacer, el lugar que sería para habitarlo Dios. Y este se llamaba lugar santísimo. Y a Salomón también se le indica el lugar donde habitará su amada. Su amada es contada y tenida en cuenta para esa construcción. Una construcción que hablaba por sí mismo y decía: quiero tener muy cerquita a mi amada. Y Salomón comienza a llamarla y le dice: levántate, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La sabiduría edificó su casa. Zacarías 6:12. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Salmo 26:8. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por caminos de inteligencia. Decía Salomón: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué vas a sacrificar, Salomón? Sacrificios de Salomón se llaman sacrificios de júbilo. Cantaré, dice Salomón, y entonaré alabanzas a Jehová. Era sabio. Y aparte de sabio, ahora era un gran arquitecto. Pero su capacidad amatoria estaba llena de sueños e ilusiones en esa casa que edificó la sabiduría. Esa fuerza amatoria que brotaba del interior de Salomón, que para Salomón el amor sueña entre sueños y despiertos, y dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Soñaba Salomón. Busqué. Cuando nosotros mezclamos estas sagradas palabras con erotismo, nos perdemos la verdad, nos perdemos el gozo y nos perdemos la oportunidad de aprender cómo es el amor. Busqué y no lo hallé. ¿Cómo lo llamó Jehová a Salomón cuando nació?
amado de Jehová. ¿A quién buscaba Salomón? A su amado. Salomón apoyaba su amor en verdades existentes. Sus apoyaturas son lo auténtico. No tiene fantasías, no es un amor fantástico. ¿A quién buscaba entre sueños y despiertos? Yo busco al que me recibió cuando nací y me puso por nombre amado de Jehová, oh amado mío. Busco a uno que existe, a uno real, que no solo me dio un nombre, me puso en un alto lugar, que es ubicado dentro de su amor. Y me pasó que no lo encontré, no lo hallé y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Y me hallaron los guardias que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Encontrarse con los guardias de la ciudad tiene riesgos y burlas de los ministros del infierno. Pero apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que me ama, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre. Para Salomón el amor fluye en los orígenes del ser y vuelve a ellos. El amor es la clave de la vida. Yo lo metí en la cámara de la que me dio a luz. Es posible que Salomón haya visto los sufrimientos y dolores de su mamá. Es posible que Betsabé nunca haya entendido bien por qué tuvo que morir su primer hijito. ¿Quién sabe si conocía las leyes de Dios? Y aquí a David le tocaba expiar una muerte intencional que él provocó a Urías. Y Dios le perdona la vida a David y la remite al hijito que nació, al hijito de David y Betsabé. 7 días enfermo, grave, el niño tuvo el pequeñito hasta morir. Posiblemente un duelo difícil de resolver y posiblemente su madre lo llevó todos los días de su vida como un pesar en su alma, dándole a su cámara o a su habitación el tono sombrío de la duda y la muerte. Y esto, el amor, lo lleva a Salomón. El amor lo lleva a él a meter al amado en la habitación de la madre. Soñando, Salomón, con que se disipen esas sombras. Lo hice, no lo solté hasta que lo metí en la cámara de mi madre, en la cámara en la que me dio a luz mi madre. Salomón conoce un amor que es para hacer sacrificios de alabanzas, sacrificios de júbilos, para cantarle y entonarle alabanzas a Jehová. Para Salomón este amor tiene un gran día, y el día se llama hasta que apunte el día y huyan las sombras. Salomón mira su huerto y comienza a ver que todo se renueva o se va a renovar. Empieza a ver que todo cambia. No hay más templo. Reina el amor. Reina el perdón. Y el profeta Zacarías, como si tuviera una conversación con Salomón, le contesta a los que quieren saber.
Sí, el renuevo, sí, viene un renuevo. Es un varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará él el templo de Jehová. Sí, él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves de flores de alena y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto. Salomón tiene en su mente el día que se acaben las sombras y veamos al renuevo. Y el profeta Zacarías confirma diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. He aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dormirá en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz. Habrá entre ambos. Este es el renuevo de la genealogía de David. Para nosotros, renuevo o Jesús. En primer lugar, podríamos decir que el amor de sus padres puso en la vida de Salomón un gran interés por lo alto y lo sublime. Ella fue marcado por Dios para ser receptor del más grande amor que podamos conocer, que es el amor de Dios, poniéndole Dios por nombre, Hijo amado de Jehová. Recibió de su padre el orden u ordenamiento para llevar adelante políticamente un reinado en una dinastía que tendría que salir al encuentro de un Mesías. Un Mesías prometido desde siempre, para un reino siempre eterno. Fue consecuente con la conquista de Jerusalén, tamaña hazaña de David su padre contra los filisteos, que en ese momento se habían quedado con el arca de Dios, que traían desde el desierto con las tablas de Moisés incluidas adentro. Betsabé, su madre, queda embarazada de Salomón en el momento más álgido de la conquista de Jerusalén, que fue cuando el arca de Dios no tenía sitio para posar, y Urías lo cuidó celosamente. El gran deseo del corazón de David de hacer una casa para Dios, una casa dedicada a guardar el arca del pacto, ese fue el sentido que le dio a esa casa, la cual después se llamó el Templo de Salomón, que después fue tuvo una existencia de 400 años y fue destruido por el Imperio Babilónico.
Así que ahora cuando lo quieran llevar al templo de Salomón, les voy avisando que no existe. Tuvo una duración de 400 años, destruido por el imperio babilónico. Salomón, amado de Dios, prepara todo para levantar esa casa según los diseños de Dios. Y así, cuidadosamente, se estableció el lugar santísimo y cuidadosamente también el lugar santo. Con la misma exactitud se ocupó Salomón de los 2 atrios, lugares reservados al pueblo en adoración. Salomón no quería otra cosa que estar siempre en esa casa, y él le pedía a Dios poder inquirir en todo aquello que sea el movimiento de Dios en la tierra. Allí quiero inquirir, decía Salomón. Igual como lo había dicho David. Salomón no era sacerdote, tampoco era levita. Por tanto, el lugar de él en el templo no era el lugar santísimo. Tampoco era el lugar santo. Lo de él era el atrio, como todo el pueblo. Qué lindo sería llegar al atrio y encontrarse con el rey en la tribuna popular y juntos adorar a Dios con presencia en el lugar santísimo. Vio el templo, vio la gente del pueblo y vio el renuevo, vio al Mesías, vio el continuar de la dinastía en la que él reinaba. Vio cómo seguiría el reinado siempre eterno y lo ve sin templos, sin tabernáculos. Ve el renuevo, que es el amor. Tus renuevos, los de mi reino, son paraísos de granados con frutos suaves, de flores y nardos, azafrán y caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. El renuevo es amor, y Salomón usa todas las formas posibles para que entendamos que el novio de la iglesia quiere que su novia o su amor se manifieste. Ya no importan los metros cuadrados de construcción de una arquitectura fantástica como la que hizo. Ahora importan las profundidades del amor. El renuevo de esta dinastía viene amando y aclara el Mesías que el lugar de adoración no es más ni en el monte ni en Jerusalén. En esta fuente, en ese pozo de aguas de vida, Salomón ve cómo se modifica el templo y pasa la iglesia y cada uno a ser el templo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Dice Salomón: levántate, viento aquilón, y ven, sopla en mi huerto, sopla en mi dinastía, despréndanse las aromas y venga mi amado a su huerto. Ven, querida, despierta al viento que sopla en el huerto. Dice el Señor: son horas de amores. Estamos próximos a encontrarnos, necesito que me amen. Oh Señor, tú que habitas en los huertos,
Mis compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y házmela oír. En el nombre de Jesús, muchas gracias por su atención. Buenos días.